Bueno, eh, mm, veo que hay 48 ahora, así que falta más o menos la mitad. Pero bueno, vamos comenzando con el tema de hoy. Bueno, está bien. Bueno, sí, seguramente si hay parcial de otra asignatura, seguramente están estudiando. Eh, bueno, igual como perdón, la presentación ya está subida ahí en el campus, que así que ya la pueden ver de ahí. Y bueno, y mañana tendrán la práctica correspondiente. Eh, bueno, el tema que vamos a ver hoy son mecanismos de transferencia de calor. Es decir, eh, cómo se transfiere el calor, ¿no? Eso es lo que de alguna manera vamos a ver hoy. O sea, ustedes hasta ahora han estado trabajando en las distintas unidades y han hablado de calor y trabajo, digamos, como manifestaciones de energía en transferencia, y, y han visto, digamos, que, bueno, se transfiere cierta cantidad de calor. Eh, Básicamente, bueno, lo que han visto es esto, digamos, ¿no? O sea, básicamente el primer principio de la termodinámica, planteando un sistema de coordenadas de alguna manera, es una convención en donde decíamos que el calor que entra al sistema es positivo, el trabajo que sale del sistema al medio es positivo, y que la variación de energía del sistema para pasar de un estado 1 a un estado 2 es igual al calor menos el trabajo intercambiado entre sistema y medio, ¿no? Que es básicamente lo que vimos la segunda clase y que han hecho ejercicios y demás. Donde esa energía del sistema es una suma de la energía potencial, la energía cinética y la energía interna, donde veíamos que la potencial y la cinética generalmente se despreciaban, y en el caso de sistemas cerrados quedaba como que esa variación de energía era directamente la variación de la energía interna, ¿no? Y eso es lo que estuvimos viendo la segunda clase. Ahora, en realidad, en ningún lugar hasta ahora hemos visto algo muy importante, que es con qué velocidad ocurre la transferencia de calor. Es decir, la termodinámica no dice cuánto tiempo va a tardar en transferir esa cantidad de calor X entre sistema y medio. Dice, se transfieren tantas cantidades de calor, kilocalorías, kilojoule, etcétera, pero no se dice con qué velocidad ocurre, cuántas kilocalorías por hora, por ejemplo, ¿no? Ni tampoco se habla de cómo sucede esa transferencia de calor, qué mecanismos hay en el medio para que el calor viaje desde, por ejemplo, un cuerpo a otro, de sistema a medio, o pase de un cuerpo sólido a un cuerpo líquido o gaseoso. Básicamente, si hay un gradiente térmico, es decir, una diferencia de temperatura, va a haber transferencia de energía en forma de calor. Es decir, siempre que haya una diferencia de temperatura, de vuelta a un gradiente térmico, va a haber transferencia de energía en forma de calor. Por lo tanto, es indispensable conocer la distribución de esas temperaturas para conocer el flujo de calor. Bueno, este proceso se lo conoce como transferencia de calor, justamente. Es decir que el flujo de calor siempre es perpendicular a las isotermas. Es decir, si yo tengo un gradiente de temperaturas, ¿qué calor tengo? ¿Qué color tengo? Por ejemplo, supongamos que estas son isotermas, ¿no? Que generan un gradiente de temperatura, donde esta temperatura Tn, por ejemplo, y acá tengo T1, donde T1 es mayor que Tn. Bueno, el flujo de calor va a ser de la zona de mayor temperatura hacia la zona de menor temperatura, ¿no? Este va a ser Q. Ahora, sucede que Q es siempre perpendicular a la isoterma. Es decir que si la isoterma, por ejemplo, tiene esta geometría, por decir de alguna manera, por ejemplo, el flujo de calor en esta zona va a tener esta dirección. En esta zona va a tener esta dirección, y en esta zona va a tener esta dirección. Es decir, siempre va a haber un ángulo de 90 grados entre
la dirección del flujo del calor y la isoterma. De vuelta, porque es perpendicular al flujo de calor a la isoterma. Ahora bien, para que yo pueda conocer cómo es este flujo de calor, o mejor dicho, cuánta cantidad de calor transfiero, etcétera, necesariamente, además de, bueno, los materiales y demás, como vamos a ver ahora, necesito conocer ese gradiente de temperatura. Si no hay gradiente de temperatura, no va a haber transferencia de calor por ninguno de los mecanismos. Bueno, la ciencia de transferencia de calor estudia el transporte de energía bajo la influencia de una no homogénea distribución de temperatura, más o menos lo que le estaba diciendo. Es decir, si yo tengo un gradiente de temperatura, una distribución no homogénea de temperatura, voy a tener transporte de energía en forma de calor. Y hay básicamente tres formas básicas o tres mecanismos de transferencia de calor. El primero que vamos a ver se llama conducción. El otro mecanismo, que también obviamente los vamos a ver los tres hoy, es convección. Y el tercer mecanismo es radiación. Seguramente en la vida cotidiana los han escuchado nombrar, digamos, ¿no? O sea, sobre todo la radiación, la conducción también, son mecanismos que a menudo uno se los nombra. Entonces, la conducción, o sea, el primero de esos tres mecanismos, es el transporte de calor a través de un continuo de masa. Y vayamos a la idea de que tenemos una masa en estado sólido, como para estudiarlo primero con más detenimiento. Después vamos a hablar del detalle de qué pasa con los líquidos, ¿no? O los fluidos, en general, líquidos y gases. Entonces, en este caso yo tengo en una primera instancia un sólido a una alta temperatura y un sólido a una temperatura más baja. El sólido, que está a mayor temperatura, va a tener una energía interna más alta, que va a estar evidenciada por una mayor vibración en los átomos. Esto lo vimos, creo, en la primera clase, cuando hablábamos de qué es la temperatura, ¿no? Estaba relacionado con la energía interna y con la vibración de esas moléculas y átomos. Si yo pongo en contacto el sólido de menor temperatura con el de mayor temperatura, es decir, y supongo que el contacto es perfecto, es decir, que la unión molecular es perfecta, que no hay una interfase, ahí, en esa unión, ¿qué va a pasar? Los átomos o moléculas del cuerpo de la izquierda, estos de allá, van a empezar a transmitirle energía de vibración a sus vecinos que están de este lado, que vibran con una menor intensidad. Es decir, la energía cinética o la vibración que tienen estos átomos es transferida de vecino en vecino, digamos, de vecino en vecino, hacia los átomos que están hacia la derecha. Y si hago, o supongo yo, un tiempo suficientemente grande, que dependerá después de cada caso en particular, en un tiempo suficientemente grande, se va a lograr de vuelta el equilibrio térmico. Es decir, que ambos cuerpos ahora, el cuerpo caliente y el cuerpo frío, van a quedar a una temperatura intermedia, que dependerá de la masa de los cuerpos, de la masa del cuerpo A, de la masa del cuerpo B y del calor específico de cada uno de esos cuerpos. Y van a quedar en equilibrio térmico. Algún problema también ustedes hicieron, recuerdo yo, creo en la guía 1, la guía 2, en donde básicamente mezclaban, en ese caso eran dos masas creo que de agua, y alcanzaban el equilibrio térmico. Pero bueno, básicamente este comportamiento, el de la vibración de las moléculas, es uno de los mecanismos que justifica la conducción de calor a través de un continuo de masa, que se llama mecanismo de interacción molecular, obviamente, interacción entre moléculas. Bueno, básicamente esto es, también creo que lo vimos ya en la primera clase, las curvas de Condon-Morse, en donde, que lo vimos con lo de la temperatura, donde básicamente dos átomos tenían una distancia de cero, podíamos graficar o energía, o sea, energía interna, energía potencial del enlace, o fuerza del enlace, es decir, en el estado de equilibrio la fuerza es cero, la energía está en el mínimo, y a medida que
aumenta la temperatura, los átomos empiezan a vibrar en torno de un máximo y un mínimo de energía, ¿no? Este punto de acá sería el cero absoluto. Si yo le entrego la energía suficiente, puede ser que el átomo se vaya. Fíjense, si le entrego suficiente energía, la curva es asintótica, es decir, que podría haber suficiente energía como para que el átomo se separe y rompa el enlace y se transforme en un líquido. Pero bueno, básicamente esta energía, esta vibración, esta energía acumulada de vibración entre este estado mínimo de energía y este estado máximo de energía, es esa energía acumulada que veíamos en la diapositiva esta anterior, ¿no? Esta mayor vibración de estos átomos respecto de sus vecinos. Entonces, eh, por decirlo de otra manera, los átomos del cuerpo caliente vibran entre estos dos niveles de energía, y los átomos del cuerpo más frío, de menor temperatura, vibran entre estos dos niveles de energía. Cuando yo los pongo en contacto, los átomos del cuerpo de mayor temperatura le van a ceder energía a los átomos de menor temperatura y los dos cuerpos juntos van a quedar con un nivel de energía intermedio, que dependerá de vuelta de la masa de cada uno de los cuerpos y del calor específico de cada uno de los cuerpos, a cuál va a ser la posición, si más cerca de la alta temperatura o más cerca de la baja temperatura. ¿Está? Bueno, este es el mecanismo de interacción molecular. Hay otro mecanismo que es el de electrones libres. Es decir, nosotros sabemos que en los materiales metálicos hay una nube electrónica que recorre, digamos, toda la estructura cristalina del metal. Bueno, esa nube electrónica, que es justamente la responsable de que los metales sean buenos conductores de la electricidad, es la misma responsabilidad de que sean los metales los mejores conductores del calor. Es decir, ¿por qué? Porque tienen dos mecanismos que actúan en forma paralela y en conjunto, eh, magnificándose, que es la interacción molecular, la que ya vimos, más los electrones libres, es decir, esos electrones que llevan consigo energía y que viajan a través de todo el cuerpo. Por lo tanto, la energía la pueden llevar de un extremo del cuerpo de mayor energía interna a un extremo del cuerpo, del metal, de menor energía interna. Entonces, la suma de los dos mecanismos, interacción molecular y electrones libres, son los responsables de la conducción. Y son los responsables de que los metales, de vuelta, les repito, sean los mejores conductores de electricidad y calor. Hay una ley que se llama ley de Fourier, que es la ley que expresa, de alguna manera, la velocidad de conducción del calor. Es una ley empírica que dice que la tasa de calor, es decir, el calor por unidad de tiempo que se transfiere, la derivada del calor respecto del tiempo, es igual a una constante por el área de intercambio por la derivada o la variación de la temperatura respecto de la posición. En definitiva, la variación de la temperatura respecto de la posición no es ni más ni menos que el gradiente térmico. ¿Está? Es decir, cómo varía la temperatura respecto de la posición. Esto sería en una única dimensión, ¿no? En X. Imagínense en un espacio tridimensional en donde van a entrar en juego Y y Z, por ejemplo, si estamos en coordenadas cartesianas. Entonces, bueno, como les decía, dQ sobre dt es la tasa de transferencia de calor, o el calor por unidad de tiempo que se transfiere. La derivada de t respecto de x es el gradiente de temperatura en la dirección x. A es el área normal al gradiente de temperatura, o sea, el área perpendicular al gradiente de temperatura. Y K es la conductividad térmica, que es un valor, una constante que depende pura y exclusivamente del material. Pero también depende de la temperatura. Es decir, que a mayores temperaturas, por ejemplo, o menores temperaturas, la conductividad esta del material puede variar. En general varía poco en la mayoría de los materiales. Hay algunos materiales que sí, que varía más. Pero en general, como varía poco,
se la suele tomar como una constante. Hay que tener cuidado de los materiales politrópicos, es decir, los materiales que cambian las propiedades según la dirección, como por ejemplo la madera, o por ejemplo un acero laminado. Es decir, el acero en la dirección de laminación tiene propiedades diferentes en la dirección perpendicular al proceso de laminación. Por lo tanto, la conductividad térmica va a cambiar también. La madera pasa lo mismo, en la dirección de la beta tiene una conductividad térmica diferente a la dirección contraria de la beta. Y bueno, esta ley, la ley de Fourier, es una ley fenomenológica, podemos decir. Es decir, hay ciertas, o por decirlo de otra manera, también es intuitiva, ¿no? Es decir, por un lado, sabemos que si el gradiente de temperatura es más alto, que sería la pendiente esta, ¿no? Cómo varía la temperatura respecto de X. Si yo tengo una variación más alta de temperatura, que salta un salto de temperatura más alto, evidentemente voy a tener una mayor fuerza impulsora para que haya flujo de calor. ¿Está? Ese sería, básicamente, estaría directamente relacionado con eso. A mayor fuerza impulsora, mayor flujo de calor. El área también, es decir, si yo pongo en contacto la punta de un alfiler que está muy caliente, a muy alta temperatura, con la punta de un alfiler que está a muy baja temperatura, la cantidad de calor va a ser menor que si pongo en contacto dos lingotes del mismo material, a la misma temperatura. El área de contacto entre dos lingotes, la superficie de contacto, es mucho más alta. Entonces es intuitivo decir que si mayor es el área de contacto, mayor va a ser la cantidad de calor que va a poder viajar por unidad de tiempo. ¿Está? Es decir, a mayor área o a mayor gradiente térmico, mayor cantidad de calor por unidad de tiempo. K, la conductividad térmica. También va en el mismo sentido, es decir, un material que tiene mayor conductividad térmica puede conducir más el calor, ya su nombre lo dice, ¿no? A mayor conductividad térmica, mayor conducción de calor. Bueno, los metales, por ejemplo, que son el ejemplo que estábamos dando por excelencia, tienen mejor conductividad térmica que los cerámicos. Por lo tanto, a igual área de intercambio, a igual gradiente térmico, si en vez de poner en contacto un metal, pongo un cerámico, la cantidad de calor transmitida va a ser menor, porque el K va a ser más chico. Y por último aparece este signo menos. ¿Y este signo menos qué viene a hacer ahí? Bueno, lo que viene a hacer es que justamente, fíjense ustedes que para que el calor fluya de izquierda a derecha, en este dibujo que estamos haciendo acá, de izquierda a derecha, la alta temperatura tiene que estar de este lado y la baja temperatura tiene que estar del lado de la derecha. Es decir, que el gradiente térmico es negativo, porque cae a medida que X aumenta. Es decir, la temperatura cae a medida que X aumenta. Por lo tanto, si el gradiente térmico es negativo, el flujo de calor tiene que ser positivo. Por eso está ese signo menos. Es decir, ese signo menos aparece para que nos dé el signo de la ecuación, sabiendo que el calor tiene que ir de mayor temperatura a menor temperatura. Como la derivada es negativa, el signo menos le cambia el signo para que me dé el calor positivo. Y bueno, acá hago un paréntesis para cuando resuelvan ejercicios y demás. En general, en nosotros no nos complicamos con el tema de los signos. Siempre hay que tener bien en claro que el calor va a ir de mayor temperatura a menor temperatura. Entonces, resolvamos el problema y después, sin tener que estar tan atento al signo, porque vamos a saber siempre que el calor va a fluir de donde tenemos la temperatura más alta a donde tenemos la temperatura más baja. O sea que no hay que estar tan pendiente por ahí del signo para eso, digamos. Bueno, acá hay un gráfico en donde vemos diferentes conductividades térmicas de diferentes materiales. Y fíjense ustedes lo que hablábamos hace un rato. Acá están unidades inglesas, son BTU hora, BTU por hora serían unidades de potencia, dividido pie y grado Fahrenheit. Y estas serían unidades del sistema internacional, que es watt,
sobre metro grado centígrado. Watt es Joule sobre segundo, ¿no? O sea que son unidades de potencia. ¿Potencia por qué potencia? Porque estamos siempre hablando ahora de calor por unidad de tiempo. ¿Tá? Es cuánto calor viaja por segundo o por hora. Entonces, calor, que es energía, Joule, dividido tiempo, que es segundo, Joule sobre segundo me da watt, que es potencia. Entonces, directamente el K, la unidad del K es watt sobre metro grado centígrado. Para que la ecuación de Fourier me dé en watt, básicamente, ¿no? Al multiplicar por la temperatura y al multiplicar por la derivada por el gradiente térmico. Por el área, perdón, al multiplicar por el área y al multiplicar por el gradiente térmico. Bueno, entonces, fíjense ustedes que, por ejemplo, los metales son los que están más arriba, es decir, tienen la mayor conductividad térmica. Acá tenemos la plata, es uno de los mejores conductores, el cobre, el oro, y fíjense lo que hoy hablamos de la variación con la temperatura. Fíjense que prácticamente no varían los metales, su conductividad, su K, no varía con la temperatura. Varía muy poco, ¿va? El aluminio ya está más abajo, el zinc, el hierro, el estaño, el plomo, y el acero recién está acá. Fíjense que el acero tiene una conductividad térmica, es una aleación, o sea, no es un metal puro, están acá arriba, ¿no? Plata, cobre, oro, aluminio, magnesio, zinc, hierro, estaño. Ahora, cuando ya el acero, como es una aleación, básicamente, en este caso es acero inoxidable, una aleación que está formada por hierro, cromo, carbono, la conductividad térmica cae, y cae mucho, fíjense, de 200 pasa a 10, se baja un orden de magnitud. Y después ya empezamos a tener materiales que cada vez tienen una conductividad térmica más baja. Incluso tenemos materiales que luego se utilizan como aislantes térmicos, es decir, pongo un material para que no pase el calor, no para que pase. ¿Está? O sea, yo puedo buscar en general, cuando armo un equipo termomecánico, que quiero transmitir el calor, como sería básicamente el caso del radiador de un automóvil, por ejemplo, o puedo armar un equipo que quiero que no transmita el calor. Entonces, en ese caso, le tengo que poner un material aislante. Bueno, acá, por ejemplo, tenemos ladrillos alto en alúmina, por ejemplo, la lana mineral. Ya son materiales que tienen una conductividad térmica muy baja, por lo tanto se comportan como un aislante. El asbesto también antiguamente se usaba como aislante, después por una cuestión de salud humana se dejó de utilizar. Pero fíjense que ahora empieza a haber en algunos materiales una dependencia con la temperatura, es decir, que el K, se perdió el puntero, el K varía, en algunos materiales varía el K con el valor de la temperatura. Bien, eso es el mecanismo de conducción, ¿tá? Que, como les decía, es un mecanismo que se da, fundamentalmente tiene que haber un continuo de masa, obviamente, tiene que haber un continuo de masa, es decir, tengo que tener moléculas o átomos, y es el que existe primordialmente en los cuerpos en estado sólido, que da con interacción molecular y electrones libres en el caso de los metales. ¿Está? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es el mecanismo de convección? Bueno, el mecanismo de convección es el mecanismo que entra en juego cuando ahora tengo un fluido, es decir, un fluido que se mueve. Ese fluido puede ser un gas, un vapor, o puede ser un líquido, no importa. Entonces, ¿hay un continuo de masa? Sí, porque el aire o el líquido es masa en definitiva, ¿no? Por lo tanto, ¿hay conducción? Sí, por supuesto que hay conducción. Pero hay otra cosa que se suma a la conducción que se le llama advección. No sé si está acá, pero bueno. Es decir, que la convección, que tenemos acá arriba, sería igual a una suma de la conducción, que vimos recién, adentro del fluido, más
algo que se llama advección. Profe, Es decir, sí, yo tengo una pregunta. Si yo tengo, sí. por así decirlo, un metal a muy alta temperatura en el espacio, ¿se enfriaría o se mantendría constante al no tener contactos con otro tipo de materia? Bueno, ahí entraría en juego el tercer mecanismo que todavía no vimos, que es el mecanismo de radiación. O sea, en el vacío, donde no tenés moléculas, la única manera de poder transmitir calor es por el tercer mecanismo, que es el mecanismo de radiación. Y el metal obviamente se va a enfriar, digamos, porque va a emitir calor, va a recibir algo de energía. Bueno, depende de donde esté, digamos. Si está muy cerca del sol, probablemente se caliente, porque va a recibir más radiación solar que la que él puede emitir. Pero si estamos, por ejemplo, en la posición que está en la Tierra, seguramente que ese metal ahí se va a enfriar, porque va a emitir más radiación hacia todo el entorno, hacia todo el universo, que la radiación que pueda recibir del Sol, de la Tierra, de la Luna, etcétera. No sé O sea si que si yo aclaré. estaría cerca de un cuerpo que le transmita, se congelaría hasta grados, o sea, No, estaría en cero va a Kelvin, o llegar, sea, estaría muy lejano de sistemas que le puedan transmitir calor. claro, o sea, no, va a llegar a un balance, obviamente, va a llegar a una temperatura de equilibrio, en donde por la posición en la cual se encuentra, la radiación que emite por su temperatura y la radiación que reciba de otros cuerpos va a llegar a un balance y se va a establecer. Cuando más cercano al Sol va a estar, digamos, ese balance va a ser más alto. Y si estamos en los confines más lejanos del universo, perdón, del sistema solar, ese balance de temperatura cada vez va a ser de menor temperatura. Obviamente nunca va a ser menor a los 0 grados Kelvin, ¿no? El cero absoluto, pero bueno, serían temperaturas cada vez más bajas, a las cuales va a ir descendiendo hasta llegar ahí y quedarse ahí en equilibrio térmico. No sé si te aclaré la idea. Sí, 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 gracias. No, de nada. Bueno, entonces, les decía que el otro mecanismo, que está en el caso de cuando yo tengo un fluido en contacto con un sólido, es el mecanismo de conducción a través del fluido, más un mecanismo de advección. Es decir, cuando vimos la tabla anterior acá, vimos que había valores de K de gases, ¿no? Como el argón, por ejemplo, el vapor de agua, el freón. Es decir, tengo la conductividad térmica del gas. ¿Qué quiere decir? Que ese gas va a conducir calor a través de sus moléculas por el mecanismo de interacción molecular, básicamente, que ya vimos. Pero hay un mecanismo más importante, que es el de advección. ¿Qué es el mecanismo de advección? Es transferencia de calor por transporte de masa. Es decir, si yo acá tengo una cantidad de aire que está a alta temperatura y ese aire se desplaza, viaja, obviamente a una zona, por ejemplo, de menor temperatura, va a llevar consigo la energía. Entonces va a desplazar aire frío por aire caliente. Y de esta manera voy a transmitir energía, no por conducción, sino por advección, es decir, por transporte de masa. Transporto masa que tiene en sí energía alta. ¿Se entiende? Es decir, que es un mecanismo que se suma al mecanismo de conducción, el mecanismo de advección. Ahora, ojo, que los gases justamente son los que tienen la peor conducción. ¿Por qué? Porque los átomos están muy separados en los gases, las moléculas, perdón, ¿no? O sea, en un gas, las moléculas, ya esto lo vieron, están muy separadas. Entonces, el mecanismo de conducción, el de interacción molecular, es muy bajo. Por lo tanto, el mecanismo que predomina en un fluido en movimiento es el de advección. En general, un líquido tiene mayor transferencia de calor por convección que un gas. El gas, de vuelta, porque las moléculas, el que más separadas están, es el que tiene la menor tasa de transferencia de calor, ¿está? O la menor propiedad de transferencia de calor. Entonces, si yo quiero mejorar esa transferencia de calor, lo que tengo que hacer es mejorar el movimiento del fluido, ¿está? Si yo tengo el fluido quieto, esto desaparecería. Si yo tuviera el fluido quieto, que no se puede, básicamente por algo que se llama convección natural, pero si yo tuviera el fluido detenido, lo único que habría sería conducción. Y la conducción es pobre en los gases. Fíjense ustedes los vidrios que se utilizan ahora, el DBH, el doble vidriado térmico.
ese doble vidrio, ¿cuál es el fundamento? Generar una cámara de aire muy pequeña entre medio de los dos vidrios que esté quieto ese aire. Entonces, el aire, al estar quieto, funciona como un aislante, básicamente. Y es muy eficiente, tratando de minimizar la advección, justamente. Nunca la van a poder quitar porque siempre va a haber movimiento del fluido. Bueno, entonces, resumiendo, decimos que la convección es intercambio de calor entre un fluido que está en movimiento y una superficie. Ese fluido lleva calor por transferencia entre moléculas, es decir, por conducción, interacción molecular, y además por el transporte de energía en la misma masa, que sería la advección, es decir, hago un transporte de masa que está con mayor energía, mayor temperatura, hacia una zona donde desplazando una masa que tiene menor energía y menor temperatura. Bueno, básicamente hay dos procesos convectivos que yo puedo encontrar. Lo que se conoce como convección forzada y lo que se conoce como convección natural o libre. Es decir, la convección forzada es cuando o mejor, digamos, ¿no? O sea, el medio, por decirlo desde el punto de vista termodinámico, mueve una masa de aire o de fluido, perdón, para fomentar esa transferencia de calor por convección. Es decir, si yo, por ejemplo, pongo un ventilador, como está el ejemplo ahí, si yo, por ejemplo, pongo una bomba para que agua circule por dentro de una cañería, si, por ejemplo, en la naturaleza pone el viento para que sople contra una pared de un edificio, todos esos casos son casos de convección forzada, porque hay un agente externo, ya sea el viento, ya sea el ventilador, ya sea la bomba, digamos, que hacen que el aire se mueva. ¿Para qué? Para maximizar la advección. Ahora, si no hay ningún dispositivo mecánico externo, digamos, que consume energía, porque el ventilador consume electricidad, la bomba también consumiría electricidad, y el viento, bueno, si bien depende de la naturaleza, está debido al movimiento de las, ¿cómo se llama? De las grandes masas de aire. Si el aire estuviese quieto, totalmente quieto, estanco, y el movimiento se genera por la diferencia de densidad que se crea en el mismo proceso de transferencia de calor, tenemos lo que se llama como convección natural o convección libre. Es decir, acá en este ejemplo, ahora, en este caso que hay un huevo ahí arriba de una mesa, el aire que está en contacto con el huevo se va a calentar, porque está más frío que el huevo. Por lo tanto, al calentarse, al recibir calor, va a aumentar su temperatura y va a disminuir su densidad. Por lo tanto, va a subir. Desplazando el aire frío, o sea, este aire caliente que ahora sube, desplaza al aire frío que al hacerse más denso relativo a el aire frío, o de menor temperatura, mejor dicho, va a hacerse es más denso, es más pesado, va a tender a bajar. Al estar el aire frío en contacto con el huevo, que está a mayor temperatura, recibe calor, pierde densidad y sube. Y este proceso convectivo es un proceso de convección natural. Es decir, cuando ustedes ponen una pava a calentar en arriba de la hornalla para tomar un mate o ponen la cacerola para hacer unos fideos, el calentamiento del agua dentro de esa cacerola, dentro de esa pava, es por convección natural. Es decir, el agua que está en contacto con el fondo de la cacerola o la pava toma el calor del metal, pierde densidad, aumenta su temperatura y sube, desplazando el agua que está a menor temperatura arriba, que al estar más densa, porque está a menor temperatura, va a caer. Y al tocar el metal de la chapa, de la pava o la cacerola que está en contacto con el fuego, va a subir. Y así sucesivamente se va a generar un movimiento, como está dibujado acá, de ascenso y descenso de convección natural. ¿Está? Es decir, acá yo muevo el fluido con un órgano externo, que yo le doy energía eléctrica, mecánica, etcétera, de una manera para mover el fluido, y acá el fluido mueve por sí solo. Es decir, la convección natural está siempre. Yo no la puedo deshacer, porque la convección va a depender de la densidad y de la gravedad. Por lo tanto, son las dos cosas que no me las puedo sacar de encima.
Es decir, la convección natural va a estar siempre. La convección forzada puede que esté o puede que no. Ahora bien, en general, cuando hago un equipo mecánico, termomecánico, un intercambiador de calor, una caldera, bueno, alguno de los equipos que hacemos los ingenieros mecánicos, básicamente siempre voy a tratar de que la convección sea forzada, porque de esa manera voy a aumentar la transferencia de calor, voy a lograr transferir más cantidad de calor. En ese caso, en la mayoría de esos casos, la convección natural se desprecia. Si yo quisiera resolverlo con los dos mecanismos juntos, el problema se hace bastante complejo. Entonces, de vuelta, resumiendo, en la mayoría de los casos ingenieriles, donde yo tengo convección forzada, la convección natural se desprecia. Hay algunos casos en los cuales no la puedo despreciar y ahí el problema se complica. Pero de vuelta, en la mayoría de los equipos termomecánicos yo estudio solo la convección forzada, porque la convección natural la puedo despreciar. Y si no hay convección forzada, por ejemplo, adentro del vidrio del DBH, como hablábamos hace un rato, bueno, obviamente ahí estudiaré solo convección natural, porque la forzada no está directamente. Bueno, hay una ley, que en realidad es una relación empírica también, que se conoce como ley de Newton, que es la que relaciona la transferencia de calor por convección. Esa ley dice que la tasa de calor, fíjese, esto acá es este Q punto, es lo mismo que vimos hoy. Hoy estaba en forma de derivada, ¿no? En la ley de Fourier. Decía la derivada de Q respecto de T. ¿Se acuerdan? Bueno, es Q punto. Q punto, en general el punto arriba, uno habla siempre de tasas, es decir, por unidad de tiempo. Cuando usted encuentra una M punto en masa, sería kilogramos por hora, por ejemplo, ¿no? Un caudal másico. Si uno encuentra un Q punto, que estamos hablando de calor, serían kilocalorías por hora, o joule sobre segundo, o watt directamente. Es decir, unidades de energía por unidad de tiempo. Esa cantidad de calor que yo voy a transferir por unidad de tiempo va a ser igual a un coeficiente que se llama coeficiente pelicular, o también muchas veces se le dice convectivo directamente, H, por el área de la superficie en contacto entre el fluido y el sólido, por ejemplo, en el caso del huevo sería toda la superficie del huevo, por la diferencia entre la temperatura que tiene el sólido menos la temperatura que tiene el fluido. Es decir, el gradiente térmico. Recuerden ustedes, si no hay gradiente térmico, no hay flujo de calor. Entonces, sí o sí tengo que tener un gradiente térmico para que pueda haber flujo de calor. Esa sería la diferencia entre la temperatura de la superficie del sólido menos la temperatura del fluido. Bueno, acá nuevamente podemos ver que, obviamente, a mayor delta T, mayor cantidad de tasa de calor, a mayor área de intercambio, mayor cantidad de tasa de calor, y a mayor convectivo, o coeficiente pelicular, mayor transferencia de calor. Un problema que nos encontramos en ingeniería en termomecánica es que el H, a diferencia del K, o sea, el convectivo, el coeficiente pelicular que estamos viendo ahora, a diferencia de la conductividad térmica, el K que vimos hace un rato, no es prácticamente constante. Es más, es totalmente variable. Depende de un montón de cosas. Es decir, ¿de qué depende? Depende del fluido en sí. No es lo mismo, por ejemplo, para agua que para aceite, que para vapor. Depende de la velocidad con la cual el fluido está moviéndose, depende de la rugosidad que tiene el conducto, o sea, no es lo mismo si el caño por el cual circula es liso o es un caño rugoso, por ejemplo. Depende de la densidad del fluido, depende de la viscosidad del fluido, es decir, depende de un montón de variables. Entonces, y a su vez depende también de la temperatura. Por lo tanto, el H no es que nosotros lo vamos a encontrar tabulado. Para cada problema en particular voy a tener un H diferente. Es decir, que el H no es una constante, como el K. El K les dije que varía con la temperatura, es así, pero a fines prácticos se lo considera constante, la conductividad térmica, en la mayoría de los casos. El convectivo, el coeficiente pelicular, el H,
no lo puedo tomar constante porque no lo es. O sea, es completamente variable. Acá, por ejemplo, hay dos, una tabla y un gráfico en donde vemos eso, ¿no? Por ejemplo, vemos que esto es convección natural, ¿no? El primero de todos tomemos. Convección natural. Dice que puede variar entre 6 y 28 watt sobre metro cuadrado, grado centígrado. Fíjense que las unidades del H son diferentes al K. El otro era watt sobre metro grado centígrado. Acá es watt sobre metro cuadrado grado centígrado. Es decir, dice que valía entre 6 y 28, pero ¿cuánto valía? ¿Cuál es el valor? Hay un orden de magnitud entre 6 y 28. Se ven que no hay. Acá, en particular, por ejemplo, eso está en la tabla, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, convección forzada, turbulenta dentro de un tubo, es decir, la estoy mandando con una bomba por dentro de un tubo. Si tengo agua, puede variar entre 284 y 17.000. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? ¿300? ¿600? ¿1000? ¿10.000? O sea, hay un mundo entre un valor y el otro. Lo mismo que estamos viendo acá, lo muestro acá en vez de con una tabla, con un gráfico, ¿no? En donde, bueno, vemos estas curvas de acá son de agua, a 100 grados centígrados, 93. Estas curvas de acá abajo son de aire, a la misma temperatura. Y cada una corresponde a un caño a un tubo de diferente diámetro. ¿Está? Este, por ejemplo, es del orden de los 2 milímetros. Este es del orden de 12 milímetros. Y la curva de abajo del todo sería del orden de una pulgada a 25 milímetros. Entonces, si yo varío el diámetro del caño, me varía el valor del convectivo. ¿Esto qué es? Perdón, no les dije. Esto es tasa de flujo, pero de fluido, es decir, masa por unidad de tiempo, es decir, y por unidad de área está puesto ahí. Es decir, cuántas libras de aire, libra masa sería, o de agua, según cuál fuese de las dos curvas, por unidad de superficie y por unidad de tiempo pasan por ese caño. Entonces, si suponemos que están pasando una cierta cantidad fija, pongámonos acá, perdón, acá, fíjense, estos valores pueden ser si el fluido es aire, estos valores pueden ser si el fluido es agua, pero a su vez, si el fluido es agua, puede ser que si el caño es grande, el valor esté acá, y si el caño tenga un diámetro pequeño, el valor esté acá arriba. Y esto es todo para 93 grados. Si ya estamos a 120 grados, cambia todas las curvas. Es decir, de vuelta, volvemos a manifestar de que el coeficiente pelicular, o convectivo, o también coeficiente de transferencia de calor, se le llama, es una variable. Entonces, bueno, de ustedes, los que están cursando ahora, que son electromecánicos, van a tener después con nosotros, básicamente con Martín, con Fabio y conmigo, vamos a estar en instalaciones termomecánicas, en donde todo esto lo vemos en una materia, es decir, una materia que abarca los temas que hoy vamos a ver en una clase. Y vamos a poder calcular estos H, ¿está? Para cada caso en particular. Acá en termodinámica, nosotros se los vamos a dar como un valor conocido, es decir, directamente vamos a decir el H en este caso vale tanto. Digamos, pues si no, no nos daría una clase para poder ver todos los temas. Pero de vuelta, ese H que nosotros se lo vamos a dar como un valor, en realidad para obtenerlo es bastante complejo. Bueno, volvamos un cachito a conducción, al mecanismo en el sólido, ¿está? Y vamos a ver casos que son los casos más... hay dos casos simples, digamos, que abarcan el 90% de los problemas de ingeniería. Uno es una placa y el otro es un tubo. Es decir, una placa que se... Quiero estudiar cómo se fuga el calor de mi casa a través de la pared de mi casa. O quiero saber cómo se fuga el calor a través de la pared de una caldera. O quiero saber cómo se fuga el calor a través de el cuerpo de la heladera que tengo en mi cocina. Entonces, un montón de problemas ingenieriles, o la cámara frigorífica donde tienen almacenado pescado, por ejemplo.
Es decir, todos esos problemas los resuelvo como si fuera una placa, porque es una pared. Para esto, la ecuación de Fourier, que vimos hoy al principio, acuérdense, la derivada de Q respecto del tiempo igual a menos K por A, por la derivada de la temperatura respecto de X, resolviéndola, se encuentran ecuaciones diferenciales para, digamos, con distintas consideraciones, se hacen balances de energía y demás, que obviamente no lo vamos a hacer acá porque no nos da. Se llega a una ecuación diferencial que básicamente en una única dimensión, porque la placa ¿qué tiene? Una única dimensión que es el espesor, ¿está? Suponemos que la temperatura en toda la placa, por ejemplo, en toda la cara externa de la pared es constante, y que la temperatura en toda la cara interna, que acá no se ve, es constante, es decir, no la hacemos variar en Y y en Z, la hacemos solo variar en X. Entonces esa ecuación, que es bastante larga, se reduce a una ecuación diferencial de segundo orden en X, que se llama la ecuación de Laplace, básicamente, ¿no? La derivada segunda de t respecto de x dos veces es igual a 0. Esta ecuación, que de vuelta la estoy considerando tomando que el K es constante, cosa que ya hablamos que variaba con la temperatura, estoy suponiendo que adentro de la pared no hay generación de calor, porque esa pared podría ser, por ejemplo, un conductor, podría ser una chapa que está transmitiendo calor, perdón, una chapa que está transmitiendo electricidad. Y si esa chapa transmite electricidad, digamos, por la resistencia, va a generar una pérdida de calor. Se va a generar calor. Resistencia eléctrica, ¿no? Me refiero. Entonces acá no tenemos generación de calor. Estamos en una dimensión, solamente les decía, en el espesor de la pared. Y en estado estable. Es decir, suponemos, esto ya ustedes lo saben, que es una foto. Es decir, lo miro hoy, lo miro dentro de 2 meses, lo miro de 3 meses y el gradiente de temperatura es siempre el mismo. Está en un estado estable. Es decir, ustedes llegaron a su casa, pusieron el calefactor al mango y pasaron 2 días y ya eso se quedó en un estado estacionario en donde tienen la pared de la casa del lado de adentro a una cierta temperatura y la pared del lado de afuera a otra cierta temperatura y va a quedar así. Eso sería en estado estable. En estado transitorio, ustedes ya saben, sería cuando yo recién llego a mi casa y pongo el calefactor al mango, la temperatura de la pared interna va a empezar a aumentar, despacito, hasta que encuentre un equilibrio. Bueno, todo ese es lo que se llama el transitorio, ¿no? Bueno, acá no, estamos estudiando en estado estable. Entonces, si estamos en todas estas condiciones, cumpliendo todas estas condiciones de acá, esto sería la pared, esta sería la cara interna, por ejemplo, y esta la cara externa de la pared, este sería el espesor de la pared, y tendría T0 sería la temperatura de la cara izquierda, y TL sería la temperatura de la cara externa. Por lo tanto, yo tengo dos fronteras, ¿no? La temperatura función de x en x igual 0, que sería T0, y la temperatura función de x en x igual L, estaría parado acá, que sería TL, es decir, tengo estos dos valores. Entonces, si resuelvo esta ecuación diferencial con estas condiciones de borde, en x igual 0 y en x igual L, bueno, acá lo estoy repitiendo, no voy a hacer, básicamente hay que, fíjense ustedes que tienen que integrar una vez, pasa o sea, el 0 les da una constante, y integran 2 veces, y les da otra constante de integración por x más la primer constante. ¿Está? Básicamente, sale de una de las integraciones, el otro sale de la otra integración. Después resuelven, queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y llegan a esta ecuación. ¿Qué es esta ecuación? Esta ecuación es la distribución de temperatura a lo largo de la pared. Es decir, resolví la ecuación diferencial con estas condiciones de borde y llego a una ecuación que me da el gradiente de temperatura a lo largo de la pared. Es decir, si esta era la pared, que teníamos dibujada en la otra diapositiva, esto es T0, esta es TL,
¿no? Entonces, la temperatura sería, por ejemplo, bueno, depende de cuál sea mayor, no sé, eso puede ser así o puede ser al revés, pero básicamente TL es un valor constante, T0 es un valor constante, L es el espesor, que también es el espesor de la pared, en milímetros, 15 centímetros, no sé. O sea que todo esto es una constante. Por lo tanto, esta es una ecuación de una recta, donde esta es la pendiente y esta es la ordenada al origen. Por lo tanto, que lo que me está dando básicamente es la distribución de temperatura entre la pared interna y la pared externa. ¿Está? Que va a ser, esa distribución de temperatura va a ser lineal. Si yo, si x vale 0, si x vale 0, todo esto se hace 0 y tengo T0. Si x vale L, ¿está? Si x vale L, L de acá se simplifica con L de acá, T0 se va con T0 y me da TL. Y si X vale L sobre 2, bueno, me dará la temperatura acá, en el medio de la placa. Si X vale L sobre 4, me va a dar la temperatura acá, por ejemplo. ¿Está bien? Si L vale 3 cuartos de, si X vale 3 cuartos de L, me va a dar la temperatura acá. Es decir Profe, que tengo, sí, ahí suponiendo de que solamente T0 es mayor a TL, ¿o no? sí, ahí estoy suponiendo que T0 es mayor a TL. Pero fíjate que te va a dar la pendiente negativa, porque te va a dar T0, si no sería al revés. O sea, bueno, yo justo lo dibujé así, no sé, para complicarlo. Pero si no sería al revés, o sea, si T0 es menor que TL, sería una cosa así, ¿no? Entonces, cuando X vale 0, tengo T0, y a medida que X empieza a crecer, le empiezo a sumar un término que es positivo, ¿está? Me da una pendiente positiva. No sé por qué lo hice, perdón, lo hice al revés, pero es lo mismo, digamos. Es decir que, no sé si aclaró, es decir que esa distribución de temperatura es lineal. Ahora bien, ¿qué pasa con el calor? Bueno, ¿qué decía la ley de Fourier? Decía que Q punto, la deriva de Q respecto del tiempo, era igual, ¿se acuerdan? Menos K por A por la derivada de la temperatura respecto de X, ¿no? Entonces, si yo hago la derivada de la temperatura respecto de X, bueno, esta constante va a desaparecer, me va a quedar esto. Si reemplazo esto acá, ¿está? Llego a la ecuación de acá arriba. ¿Qué es? Es el flujo de calor. El flujo de calor es la derivada de la temperatura, en definitiva, es menos K por A, por la derivada de la temperatura respecto de X. Entonces, si hago la derivada de esta ecuación respecto de X y la multiplico por menos K por A, llego a esta ecuación que está acá arriba, que es el flujo de calor. ¿Qué quiere decir? De vuelta, en este caso, fíjense en este caso, me daría T0, como está dibujado acá, es menor que TL. Por lo tanto, T0 menos TL me va a dar negativo. Si me da negativo todo esto, quiere decir que el calor va a ir de derecha a izquierda, ¿no? Y bueno, es lógico porque va de mayor temperatura a menor temperatura. Ahora, ¿cuánta cantidad de calor? Esto sería Q punto, ¿no? Acá faltaría el puntito acá arriba. ¿Cuánta cantidad de calor está pasando? Bueno, si quiero calcular cuánta cantidad de calor, en watt, por ejemplo, tengo que multiplicar el K del material, de la pared, por el área de esa pared, ¿no? O sea, el área de toda esta pared, toda este área, el área de la pared, bueno, esperen que me falta una más, ahí, por la diferencia entre la temperatura de la cara exterior menos la temperatura de la cara, bueno, de T0 menos TL, no sé cuál es interior ni exterior, estoy hablando pavada. Alguna será exterior y alguna será interior, o izquierda y derecha, no sé, llámenlas como quieran. Es decir, esto es el delta T, este es el área, este es el K y L es el espesor de la pared. Fíjense, si la pared es más ancha, si L aumenta,
Si la pared es más ancha, la cantidad de calor que pasa es menor. Esto es intuitivo, es decir, si yo voy a hacer la casa, le hago la pared más gruesa para que pase menos cantidad de calor. Si le hago la pared de 2 centímetros, el calor va a pasar como nada, para adentro o para afuera. ¿Está? Es decir, a mayor espesor de pared, menor pasaje de calor. A mayor área, también mayor cantidad de calor, o lo que hablábamos hoy con el alfiler. Es decir, si mi pared tiene 1 metro cuadrado, o sea, mi casa no va a perder la misma cantidad de calor que un edificio. El edificio tiene muchos metros cuadrados más expuestos. Por lo tanto, obviamente va a perder mucho más calor un edificio que mi casa. ¿Por qué? Porque tiene un área mucho más grande. K. Bueno, si yo hago la casa de chapa, si me hago mi casa de chapa, evidentemente voy a perder calor como loco, porque es un muy buen conductor eléctrico. Y de chapa con poco espesor. Por lo tanto, obviamente que lo voy a tener que calefaccionar, voy a estar tirando energía como loco. Por lo cual, por eso, las casas básicamente son de materiales aislantes, ¿no? Como el caso del ladrillo, el cemento, o en el caso de las casas incluso que son de chapa, tienen un aislante térmico adentro, ¿no? Madera, lana de vidrio o termopoliuretano expandido, es decir, para de alguna manera aislarla. Y obviamente lo otro que queda es el salto térmico. Si ese gradiente térmico es mayor, va a haber más cantidad de calor. Si el gradiente térmico es menor, hay menos, y si las dos temperaturas son iguales, obviamente el calor desaparece, no hay flujo de calor. Entonces, esta ecuación que acá la estamos poniendo tan alegremente, es muy potente. Les permite calcular, les digo, fácilmente el 70% de los problemas de ingeniería. Una cámara frigorífica, les permite calcular una casa, les permite calcular la aislación de una heladera, les permite calcular la aislación de un horno, es decir, de una caldera. Es realmente una ecuación muy utilizada en ingeniería mecánica y muy potente desde ese punto de vista. Bueno, ¿qué pasa si ahora en vez de tener una pared, tengo un caño? Un caño por donde viaja un vapor o por donde viaja agua, por ejemplo. Bueno, lo que se hace, en vez de actuar con coordenadas cartesianas, como hicimos recién, que vieron la ecuación de Laplace, que dijimos la derivada segunda de t respecto de x 2 igual a 0, resuelvo el problema en coordenadas cilíndricas, porque voy a tener un caño que es un cilindro, básicamente. Entonces, la ecuación diferencial en coordenadas cilíndricas queda de este tipo. Y las condiciones de borde, básicamente, ¿cuál van a ser? Conozco la temperatura, esta sería la pared interior del cilindro, es decir, en el radio TI, en el radio RI, perdón, radio interior, y esta sería la temperatura en el radio R0, es decir, en el radio exterior, la pared exterior del caño. Lo que está rayado sería el metal del caño, por ejemplo, si fuera metálico, ¿no? O el plástico, si fuera un caño de plástico. Lo que está en celeste sería el fluido que está viajando por dentro del caño. Puede ser agua, por ejemplo. Y lo que está afuera sería aire. Entonces, si yo, ahí hay una foto, ¿no? de básicamente de lo que estamos dibujando, ¿no? Estamos dibujando esto, el corte de un caño, ¿no? Esto es un caño metálico de un espesor importantísimo, digamos. Puse la foto esta, digamos, como para que se vea bien lo que es el espesor, ¿no? Que sería esto. Es la diferencia entre el radio exterior y el radio interior. Bueno, si resolvemos esta ecuación diferencial, hacemos la primera integración, la segunda integración, con estas condiciones de borde, es decir, conociendo la temperatura interna y la temperatura externa, es decir, conociendo la temperatura en esta cara del caño y conociendo la temperatura en esta cara del caño, obtengo este gradiente de temperatura, ¿tá? Que es un cociente de dos logaritmos, logaritmo natural, donde aparecen el radio variable sobre el radio interior, dividido el logaritmo natural del radio exterior sobre el radio interior. O sea, esto es una constante, ¿no? T0 menos TI es la temperatura exterior menos temperatura interior más la temperatura interior. Por lo tanto, ahora no es lineal la distribución de temperatura. Fíjense ustedes que es logarítmica. Es decir, que la temperatura va a caer con una forma logarítmica, ¿tá? Entre la temperatura interior y la temperatura exterior. Ahí supongo que está más caliente adentro que afuera, ¿no? Ya no es lineal, sino es logarítmica.
Bueno, y si aplicamos la de Newton, o sea, si hacemos la derivada de esto respecto del radio, y lo metemos en menos K por A por la derivada de T respecto de R, obtengo el Q punto. Entonces sería de vuelta Q punto. Que sería la tasa de calor. Es decir, la cantidad de calor que pasa desde la pared interna del caño a la pared externa del caño. Fíjense que ahí aparece, bueno, 2pi por L. L ahora es el largo del caño. Es decir, cuando más largo es el caño, más cantidad de calor voy a perder. Por K, la conductividad térmica del caño, no es lo mismo hacer el caño de vuelta, un caño metálico que un caño de plástico, divido el logaritmo natural del radio exterior sobre el radio interior por las diferencias de temperatura. Fíjense ustedes que ahora lo que entra en juego es el largo de la cañería. ¿Está? En general, cuando nosotros trabajamos en coordenadas cilíndricas, es decir, con caños, lo que estudiamos es la cantidad de calor que pierdo por unidad de tiempo y por unidad de longitud de cañería. ¿Está? En el caso de las paredes, hablamos por metro cuadrado de pared. ¿Se acuerdan? Ahora hablamos acá por longitud, metro lineal de cañería. Si tengo 5 metros de cañería, pierdo 5 veces que si tuviera un metro. Por la geometría, digamos, ¿no? Ahora, bien, no quería volver para atrás para aclarar algo. Fíjense ustedes que la ecuación de calor, esta, en el caso de las paredes, es una constante. ¿A qué voy con que es una constante? No depende de X, del ancho de la pared, depende de la conductividad, del área, del espesor y de la diferencia de temperatura. No depende de la posición adentro de la pared. La temperatura sí, obviamente. ¿Por qué? Bueno, porque el calor que pasa por la pared izquierda, que entra por acá, tiene que ser exactamente igual al calor que pasa por la pared derecha. Si por la pared izquierda entra más calor que el que sale por la pared derecha, esto se está calentando. Y si por la pared izquierda entra menos calor que el que sale por la pared derecha, eso se está enfriando. Y no estaría en un estado estable. Nosotros dijimos que el problema lo íbamos a estudiar en estado estacionario. Estaría en un transitorio, digamos. ¿Está? Por eso es independiente de X. Y en el caso este del caño pasa lo mismo. Fíjense que es independiente del radio. El calor no depende de la posición que yo estoy adentro del caño, sino que depende solamente de la longitud. Si les parece, hacemos una pausita y después seguimos. No sé si hasta acá quedó claro, si tienen alguna duda. Básicamente, hablamos de los dos primeros mecanismos, conducción y convección, y después nos metimos en particular en conducción. Y vimos cómo es la ecuación de la distribución de temperaturas y del flujo de calor, de la tasa de calor, en una pared o en un cilindro. ¿Bien? Profe, Sí, yo tengo una duda. No entendí bien cómo planteas la ecuación diferencial, la que tenés ahí marcada en rojo o la de la pared la anterior. sí. O sea, no entendí muy bien de dónde lo sacaste. Bueno, y sí, yo acá no se los puse porque, o sea, si hacemos todo ese desarrollo, me lleva una clase llegar a obtener esa ecuación diferencial. ¿Está? Por eso que acá, como tenemos una clase para ver todo calor, directamente se los di como un hecho. Pero básicamente, esta ecuación que vos decís, esta, la derivada, bueno, por ahí en cartesianas es más fácil, este, parte de primero de meterse adentro de un sólido, de tomar un elemento diferencial adentro del sólido y de hacer un balance de energía sobre ese sólido y decir, el calor que entra por X, en la dirección X, menos el calor que sale en la dirección X, el calor que entra en la dirección Y, menos el calor que sale en la dirección Y, el calor que entra en la dirección Z, menos el calor que sale en la dirección Z, sería la cantidad de calor que entran por las fronteras de un cubito que está metido adentro del sólido, un cubito imaginario, ¿no? Ahora, eso, más el calor
que se puede generar adentro de ese cubito, porque puede ser un conductor eléctrico, como les decía hoy, que esté transmitiendo calor, en cuyo caso se va a calentar por efecto Joule, va a ser igual a la variación de la energía interna de ese cubito. Eso ustedes ya saben perfectamente de lo que estoy hablando, digamos. Es decir, básicamente estoy haciendo palabras más, palabras menos, MC delta T del cubito ese de metal. Es decir, la tasa de calor que entra al cubito en X, en Y, en Z, más el calor que se genera dentro de ese cubito, es igual a la variación de la energía interna de ese cubito. De ahí parto, diferencialmente, ¿no? Y se llega, después, simplificando en una dimensión, en estado estable, sin esa generación de calor, llegamos a esta ecuación. De vuelta, yo para dar el curso acá en una clase lo tuve que todo esto cortar, serruchar y tirarles directamente la ecuación diferencial. Cualquier cosa lo pueden ver de cualquier libro de transferencia de calor, no es nada, pero no está para los alcances del curso. Los que sean electromecánicos lo van a ver conmigo, digamos, en cuarto año, y bueno, los industriales no, porque ya no tienen más, esto es lo que ven de calor. Así que, bueno, no sé si te aclaré o no, pero básicamente parte de hacer un balance de energía, un balance energético sobre un cubito elemental dentro del sólido. Y después de hacer ese balance energético llegás a esta ecuación diferencial. Lo que pasa es que, bueno, ese balance nos lleva una hora más o menos. Está bien, gracias, profe. No, de nada. Bueno, no sé, si les parece, a ver qué hora es.